Bienvenidos a su programa con la Biblia. En esta oportunidad tenemos a las hermanas Claudia y a la hermana Paola. Hermanas, bienvenidas. Muchísimas gracias, Martín. Un saludo a todos. Estamos muy contentas y complacidas de estar en este programa. Hermana, la comunidad de ustedes se llama Siervas del Plan de Dios, ¿no? Así es, Siervas del Plan de Dios, y estamos ubicadas en Marinilla desde hace ya 2 años. Inicialmente, ¿esa comunidad nace dónde, hermana? Nosotras nacimos en el Perú en el año 98 y nuestra primera fundación fue aquí en Colombia. O sea, que es una comunidad que tiene 19 años. Así es, 19 años de fundación. Hermana Paola, ¿usted de dónde es? Yo soy de Marinilla y llevo 14 años en la comunidad. Casi como con la existencia de la comunidad. Hermana Claudia, aunque normalmente uno le diría Madre Claudia en otras comunidades, ¿cierto? Así es lo más usual por tradición y es muy lindo el nombre. Obviamente nosotras también tenemos la experiencia de la maternidad espiritual, pero también se nos puede decir sin problema hermana, y en nuestra comunidad se utiliza la palabra de servidora. Porque le digo madre porque ella es la superiora de la comunidad en Colombia, ¿cierto? Así es, Martín. ¿Y la superiora general se encuentra dónde? Nuestra superiora general se encuentra en Lima y bueno, pues tenemos la bendición de que es muy joven, que se pasea por nuestras comunidades acompañándonos y dándonos aliento en el caminar. O sea que es como cualquiera de ustedes, así joven. Sí, de verdad que sí. Casi. O muy conservada también. Bueno, hermana, qué bien. Claro que sí. Hermana, su comunidad, ¿cuántas hermanas hay? Sí, Martín, con la bendición de Dios, pues nosotras tenemos más o menos 180 hermanas a nivel mundial. Tenemos la experiencia de que el Señor nos ha bendecido mucho, de que muchas jóvenes se han inquietado por nuestro carisma. Sabemos que el Señor llama desde siempre y pone un sello particular, ese sello es indeleble y poco a poco la persona lo va descubriendo. Entonces en este peregrinar hemos tenido hermanas de diferentes lados del mundo que nos han estado acompañando y que han ingresado a la comunidad. ¿Y usted, hermana, de dónde es? Yo soy de Medellín, pero tuve la dicha de vivir en el Carmen muchos años, allí fui bautizada, entonces me siento de esta región también. ¿Cuánto lleva usted en la comunidad? Usted lleva 14 años, ¿y usted cuánto Yo lleva? llevo 18 años. O sea, entró al año de fundada la comunidad. Así es, ingresé al año y soy la primera colombiana, entonces me siento muy bendecida porque tuve la dicha de ser la primera paisa entre muchas hermanas. ¿Cuál es la tarea espiritual de la comunidad? La tarea nuestra es promover justamente el plan de Dios, que las personas sepan que el Señor las llama a una vocación específica en la que tienen que salvarse y que puedan de verdad vivir lo que el Señor quiere para ellas. De manera especial nuestro carisma está enfocado en vivir las obras de misericordia con las personas que más sufren y necesitan, en educación, promoción humana, formación en la fe, la parte misionera, la parte de la salud. Incluso también últimamente hemos estado acompañando a internas de los centros penitenciarios. Hermana, ¿usted siempre fue religiosa o hubo un momento de cambio en su vida, de conversión? Creo que las raíces católicas fuertes han estado toda la vida por nuestra tradición familiar, pero creo que era más por tradición, efectivamente. Yo en los años más o menos por los 90 estaba muy inquieta. Yo estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, estudiaba ingeniería administrativa y empezó el bichito, como de decir, puede ser que Dios te llame a algo más. Me daba mucho miedo y aunque frecuentaba movimientos y grupos, yo sí me sentía como que una parte de mí sí reclamaba algo más. Mi vida cristiana era buena, no digo que no, era buena, pero era típica católica de domingo. Like. Sí, de ahí no pasaba. ¿Sí? Y es en un momento preciso en mi vida que yo me hago la pregunta de ¿para qué estoy aquí? ¿Qué me pide Dios? ¿Dónde quiere que yo lo sirva? Y me empecé a conmover muchísimo con la realidad del sufrimiento. Recordemos que era una época muy conmovida, muy convulsionada en Colombia, ¿no? De la parte de la violencia. Me voy a las comunas de Medellín a hacer apostolado. Empiezo a acompañar a las familias de esa zona, a los niños de esa zona, y ahí ya me doy cuenta que el Señor toca la puerta del corazón y me dice, te quiero para mí, para servirlos a ellos. Pero aún no era con esta comunidad. No, yo estaba en búsqueda de lo que el Señor quisiera. Conocí muchas comunidades, nuestra región es muy rica en comunidades, en carismas, pero era la experiencia de decir, algo más tienes que seguir buscando, sigue buscando, ¿dónde estará? Y fue muy lindo porque yo nunca imaginé que el Señor me dijera, tienes que ir a Perú a encontrarlo. O sea, para nada, no está dentro de mis planes. Pero fue precioso ver cuando poco a poco voy entendiendo que en este carisma me siento completamente identificada.
Hermana, la Universidad Nacional en Bogotá o en cualquier ciudad se ve como muy alejada de Dios. ¿Y cómo es que usted más bien allí, estando allí, lo encuentra? Los misterios del Señor, ¿no es cierto? No tengo como palabras, pero trato un poquito de ponerlas ahora y muy buena pregunta. Yo creo que la empecé a encontrar como la experiencia en el vacío de los corazones. Mis compañeros, excelentes jóvenes, excelentes muchachos, pero yo percibía un vacío, porque claro, la parte religiosa se saca a un lado, ¿no? No es muy, es más, se cree que va en contra de la ciencia, en contra del avance, en contra de ser intelectuales, entre comillas, pero yo veía a mis compañeros tristes, yo los veía como con un vacío, incluso yo a veces quería decir, bueno, ¿cómo los alegro? ¿Qué hago para que estén contentos? ¿Qué hago para que se encuentren con Dios? Y me era difícil. Y en esta experiencia es que me hago la pregunta, ¿tú cómo quieres vivir? Y yo digo, no, pues yo no quiero vivir así. ¿Usted terminó su carrera? En ese momento no, yo la paré. aplazó? Sí, porque tuve la experiencia de que el Señor me decía, sígueme ahora. Lo que pasó con la experiencia del joven rico, más allá de que él no lo hizo en ese momento, Sí. pero el Señor le dice, sígueme. Yo en ese momento ingreso a la comunidad, pero de ahí ya he continuado mis estudios y bueno, estoy feliz en lo que el Señor me ha pedido. Está estudiando también. Así es. Y hermana, ¿usted estudió algo antes de entrar a la comunidad? Pues a ver, mi vocación es un poquito distinta porque yo más o menos cuando tenía 15 años, ahí fue donde me empecé a preguntar por mi vocación y todavía está en el colegio, entonces era muy joven y no sabía que Dios me estaba llamando con esas inquietudes, pero más o menos a los 16 comencé a ayudar en las casas Pan y Vida, en concreto en la de Marinilla, y a través de la ayuda a las personas más pobres, ¿cierto? Y llevarles ayuda concreta y sobre todo anunciarles al Señor, fue que me di cuenta que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Entonces a los 16 años más o menos, terminando el colegio, más o menos en 11, ya tenía como esa inquietud y fue un padre el que me hizo la pregunta, bueno, ¿y usted no quiere ser religiosa? Y yo hasta ese momento no. ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento mi respuesta inmediata fue, no, ¿cómo se le ocurre, padre? No, jamás, y nunca se me había cruzado por la mente, pero me quedó la duda, y me quedó la duda porque en el fondo creo que sí respondía a un llamado, ¿cierto? Y fui y se la pregunté al Señor, bueno, ¿y tú será que me quieres para ser religiosa? Y al poco tiempo, como es el Señor, al poco tiempo llegaron las hermanas, las siervas del Plan de Dios, a fundar en Colombia. Y ahí fue donde yo conocí la comunidad. Y cuando conocí la comunidad, descubrí que había como un encaje entre lo que yo deseaba y todo lo que la comunidad hacía, que servían a los niños, a los abandonados, a los ancianos y que transmitían a Jesús con toda su vida. Entonces, cuando las vi, bueno, y yo la primera sierva que conocí fue la hermana Claudia, justamente. Entonces, también vi reflejado en ella lo que yo anhelaba y deseaba, que era transmitir a Jesús con toda mi vida, entregarle todo mi corazón y dije, eso es lo que yo quiero. Qué interesante, porque en este mismo momento también aquí le podemos preguntar a todas las jóvenes que están ahí al frente, ¿usted no quiere ser religiosa? Y tal vez usted diga, como dijo la hermana, no, ¿cómo se le ocurre? Pero pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere de usted. Hermana, ¿qué son así rápidamente las casas Pan y Vida? ¿Pan y Vida? Pan y Vida. Pues en ese momento, estamos hablando del año 2001-2002, la casa de Marinilla, la casa Pan y Vida, se estaba recién abriendo. Y un sacerdote de la parroquia principal, quería un lugar donde la gente pudiera atender sus necesidades tanto espirituales como materiales. Entonces lo que hacíamos era recoger mercados entre la gente del mismo pueblo y la gente de las veredas más alejadas y más pobres iban a la casa Pan y Vida a recoger estos mercados. Entonces esa era la ayuda concreta que estábamos prestando en ese momento. Después las casas Pan y Vida yo sé que han crecido mucho más y ahora atienden no solamente a gente de Marinilla, sino que están en más de 20 municipios, atienden a ancianos, a recolectores, habitantes de calle, algunas casas les dan el almuerzo diario. Entonces ahí fue donde yo descubrí, así es, y el Padre quería llevar no solamente el pan, ¿cierto?, sino llevar a Jesús y sembrarlo en los corazones. Ellos no lo dicen, los sacerdotes no lo dicen, pero me he enterado que ellos diezman, que dan diezmo para ayudar a sostener estas casas. ¿Sabía usted eso, hermana? No. Sí.
Bueno, hermana, en esta ocasión vamos comenzando el mes de diciembre, el 3, más exactamente este domingo 3, entonces vamos a reflexionar el Santo Evangelio para este domingo. Vamos a pedirle a alguna de ustedes que nos hagan una oración pidiéndole a Dios que nos llene con el Espíritu Santo y que nos ayude a entender la palabra, porque ustedes hacen oración, porque estudian y porque a la palabra de Dios hay que acercarse responsablemente, porque si no nos volvemos o unos negociantes o unos estafadores con la palabra de Dios. ¿Es así o no, hermana? Así es, con la mente y con el corazón también. ¿Quién va a hacer la oración? La hermana. Bueno, hermana. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos hacer un alto en nuestro camino, queremos hacer un alto en este día y pedirte que abras nuestra mente para que podamos comprender aquello que nos quieres mostrar a través de tu palabra, que es vida, que se hace vida también hoy en cada uno de nosotros. Queremos pedirte también, Señor, que abras nuestro corazón, ese corazón que a veces se endurece por las realidades de nuestra vida, por nuestras opciones. Pero hoy te lo queremos presentar para que sea un corazón abierto, un corazón dócil, que sea buena tierra donde tu palabra hoy caiga y dé el fruto que tú esperas. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora a nuestros queridos televidentes, para que tomen su palabra de Dios, la Sagrada Biblia, y se vayan al Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. Esto para que ustedes puedan reflexionar durante todo este día, durante toda esta semana, cuál es la propuesta que Dios nos hace para este domingo y para el resto de nuestras vidas. Y la hermana Claudia nos va a hacer la lectura de este Santo Evangelio. Lectura del Evangelio según San Marcos. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermana Claudia, un sentido muy interesante de esto es qué es estar atento y qué es vigilar. Yo creo, Martín, que es un desafío actualmente esa expresión de Jesucristo. Estar atentos efectivamente es alejar toda dispersión. El ser humano tiende a estar atento, entre comillas, a todo lo que pasa, y eso a veces nos genera mucha dispersión. El estar atentos es centrar todos los sentidos y centrar el corazón en algo específico en el que uno tiene que volcar toda su mente, su corazón y su vida para que efectivamente podamos encontrarnos con lo que el Señor quiere que nos encontremos. Aquí dice que ignoráis cuándo será el momento. Recuerdo que para el mes de septiembre más o menos un pastor protestante promulgó por medios de comunicación que venía el fin del mundo para esos días y no pasó nada. Y hay movimientos religiosos que acaban el mundo cada 20 años, ¿cierto? Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué es lo que ignoramos? Y lo que ellos no han leído en la palabra de Dios, que no han tenido en cuenta y los ha hecho caer en estas garrafales errores, que entre esos hay miembros de movimientos, digamos que no son cristianos, pero que se han originado, que se han salido de la iglesia cristiana. Exacto, es lo que se llama los milenaristas, ¿no? Que siempre están promulgando que el fin del mundo llega, que está a la vuelta de la esquina, que está basado en números, ¿no? Que si el 6 de junio del 96 o el 6 de junio, un montón de cosas que alejan tanto de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que el dueño del mundo, de la historia de la humanidad, es realmente Dios.
Dios tiene toda la sabiduría y rige el mundo con sabiduría, y es por eso específicamente que no está en nuestras manos, no está en nuestras manos saberlo. Y es más, es muy interesante. Hace poco estaba meditando en torno a eso y decía, ¿por qué Jesús no da un día ni una hora? Es más fácil en un sentido, y es porque nos relajaríamos. Yo me pongo a pensar que si dijera, no, el fin del mundo se va a acabar en el 2018, pues vivamos buenos al 2018 hasta diciembre, 1 de diciembre, porque el 31 de diciembre esto se acaba. De verdad es muy riesgoso, y yo creo que Jesús, que es el Salvador nuestro, quiere que nos salvemos, y Él efectivamente está diciendo, estén preparados siempre. Y han estado preparados los cristianos de todos los tiempos, incluso recordemos a San Pablo, ¿no? Maranatá, el Señor ya viene. Estamos hablando de muchos siglos atrás. Esa tensión de santidad, esa tensión de conversión, considero que es un regalo que tenemos nosotros los católicos. Pero es muy curioso porque muchos de estos, no digamos que todos estos pastores o movimientos pseudo religiosos, llamémoslos, pero hay algunos que incluso le recogen los bienes a los fieles que ellos tienen y dicen que se va a acabar el mundo. Pero ¿para qué recogen bienes si se va a acabar el mundo? Pero es como un contrasentido. Así es. En otro sentido, hermana, yo le preguntaría a usted ¿qué hace velad a un hombre? O sea, ¿por qué debe esperar un hombre y velad para que el Señor no lo encuentre dormido? Yo creo que quien vela es quien espera algo o a alguien, ¿cierto? Y en nuestro caso, nosotros que somos cristianos, que somos católicos, esperamos a Jesús, a que Él venga, ¿cierto? Y esperamos también su reino, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino. Entonces ese estar en vela, esa espera, es porque queremos encontrarnos con el Señor, o sea, esperar que Él nos regale su reino, que estemos como listos, ¿cierto?, para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo nos preparamos? En la vivencia cotidiana de las virtudes, ¿cierto?, con una santidad cotidiana, con los sacramentos. Dios nos ha dado muchos medios de salvación, entonces no podemos decir que nos cogió desprevenidos, porque nos dice, estén atentos y estén en vela. ¿Qué será lo que le pasa al ser humano que no tantos quieren estar en vela ni esperan al dueño de la casa, como nos dice este evangelio, sino que nos distraemos en otras cosas? Yo creo que nos falta amar de verdad, Martín. Yo pienso que uno vela cuando uno ama. Una madre vela a su hijo, lo acompaña, está pendiente de sus movimientos. No he visto a las mamás, en nuestra misión también es muy hermosa porque acompañamos a muchas familias y uno ve esas mamás pendientes de que el niño se mueve, tose, medio quiere balbucear y ya están, porque aman. Yo creo que nos está faltando encontrar el amor auténtico. Falta que el corazón esté realmente vacío de tantas cosas que nos ofrece el mundo y centrarlo en Jesucristo. Y cuando uno ama, de verdad uno se compromete, y es la experiencia que yo tengo, ¿no? Cuando uno conoce tantas personas que aman de verdad, aman a su familia, en su trabajo, a sus compañeros, están pendientes, uno está pendiente de lo que ama, y ahí viene la experiencia de velar, de vigilar. Creo que nos falta amar más a Jesús, y ahí viene la siguiente parte que para nosotros es un desafío, y es anunciar a Jesús. No lo conocemos, estamos en una sociedad muy creyente, pero falta ese conocimiento profundo del Señor, quién es Él, qué me dice a mí, por qué es mi amigo. Y yo creo que el Papa Francisco aquí nos está dando lecciones grandes de cómo tenemos que mostrar al Señor. Y yo diría en otro sentido que no solo es amar a Jesús, amar a Dios, sino amarse a uno mismo. Así es. ¿Qué le falta al hombre que no se ama? Hoy nos amamos a nosotros mismos. Pues creo que nos falta ver la imagen de Jesús en nosotros, que somos creados a imagen de Dios y que somos perfectos, en vías de perfección también, porque tenemos que ser mejores. Nuestro reto es ser como el mismo Jesús nos mostró, pero también aceptar las condiciones que tenemos. Entonces a veces escuchamos mucho, entre los niños o los jóvenes, sobre todo, que quieren cambiar algo de su cuerpo, que no se aceptan como son, pero en el fondo es porque no han terminado de ver la imagen de Dios en ellos también, ¿cierto? Entonces no me amo porque en el fondo no descubro que soy valioso y que Dios me ha creado como soy y que así soy, así está bien, ¿cierto? En otro sentido, nos ponemos a ver mucho el mundo y todo lo que nos ofrece. Hoy es mucho lo que ofrece el mundo en la tecnología, prototipos de personas, prototipos de vida, y entonces nos perdemos en observar tantas cosas que no podemos ver a Dios, a quien debemos ver, y no podemos vernos a nosotros.
De acuerdo, yo creo que ahí nosotros tenemos una batalla espiritual muy fuerte. Yo creo que tenemos que lograr con nuestra propia vida mostrar de que es atractivo el Evangelio, de que es importante vivirlo. Y ahora lo que decías me parece interesantísimo, claro, hay muchas distracciones. Entonces, efectivamente, es lo que pasa que ahorita cuando la hermana Paola hacía la oración, yo pensaba en la buena tierra. Hay muchos tipos de tierra, pero solamente una es la buena. Entonces, claro, las distracciones del mundo, cuando Jesús lo explica, incluso cuando habla de los espinos, está hablando de que hay distracciones, nos van enredando el corazón y claro, nos cautiva y nos creamos falsos dioses, porque el ser humano tiende a servir, siempre va a servir. El ser humano es religioso por naturaleza y va a servir a un Dios. Ya está la opción, al Dios verdadero o a un falso Dios. ¿Ustedes velan? La pregunta es, ¿cómo es la oración de ustedes? Pues nosotros tenemos dos momentos, hay momentos fuertes de oración, que serían la liturgia de las horas, las laudes en la mañana, completas, o las vísperas también, el rosario, la Eucaristía. Son momentos de encuentro muy fuerte con el Señor, porque nos disponemos y disponemos todo nuestro ser para encontrarnos con Él. Pero también está la oración cotidiana y hacer de nuestra acción, del apostolado que estamos realizando, o de una conversación con alguien, de este espacio, hacer también un momento de oración, un momento de encuentro con Dios. ¿Qué horarios son los que ustedes usan para la oración, comenzando en la mañana y terminando en la noche? Pues en la mañana, más o menos a las 7 de la mañana, rezamos las laudes, nos unimos a toda la iglesia en esa oración de los salmos y cánticos espirituales, y le ofrecemos al Señor el día que comienza para que sea todo para gloria suya. Y terminamos en la noche con la oración de las completas, dándole gracias por el día que ya está terminando, dándole gracias también por el descanso que nos va a permitir tener. Y además de eso tenemos el rosario, la Eucaristía, que son también... ¿Todos los días? Todos los días. Y además el de meditar la palabra de Dios, la lección divina diaria. También tenemos meditación de la Sagrada Escritura todos los días. Y aparte tenemos un libro de lectura espiritual que en nuestra dirección espiritual vamos viendo para que nos fortalezca en nuestro caminar. Entonces, como decía la hermana Paola muy bien, consideramos que hay momentos fuertes de oración y momentos que son los cotidianos en los que nuestra vida se vuelve, esperamos, una oración agradable a Dios. Hermana, entonces, terminando con la palabra de Dios, que ya la profundizamos, díganos en su comunidad cómo hace la pastoral para atraer tantas jóvenes como ha logrado incorporar en su comunidad en solo 19 años, que sea distinto a otras comunidades. Bueno, considero que hemos aprendido de la historia de la iglesia. Creo que tenemos un regalo muy grande porque, claro, como somos todavía una comunidad muy joven, hemos visto el ejemplo de muchas congregaciones realmente que tienen mucho por enseñarnos. Lo que nosotras hemos implementado es que una de las cosas importantes, no hay que tener miedo a ofrecer el tema vocacional como una posibilidad de vida. O sea, el Señor sigue llamando, como nos dijo el Papa Francisco tan claramente en el encuentro de los religiosos. Me pareció clarísimo eso de que una vocación es cuento chino, es cierto. Es más exigente el apostolado, pero eso nos exige también ir a nosotras a otros lugares, a otros ámbitos. Por ejemplo, las universidades, las parroquias, que son lugares naturales, como la parroquia, los grupos juveniles, pero además Dios puede tocar el corazón de otra manera. Un tema interesante que últimamente nos ha tocado a nosotras es el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación. Tenemos 3 hermanas que son de la China, entonces uno dice, ¿cómo aparecieron estas hermanas en Latinoamérica consagrándose a Dios en nuestra comunidad? Ahí los medios de comunicación fueron claves. En un programa de televisión, una hermana nos conoce, les llama la atención y ahí empieza como esa semillita y se va difundiendo entre otras. Otros medios que hemos usado y que han sido muy lindos ha sido la música. Nosotras tenemos un ministerio musical que se llama Siervas, lo pueden encontrar en Facebook también y en YouTube. El hecho de incursionar en la música hace que toquemos periferias, entonces las hermanas dan la vuelta al mundo cantando nuestros cantos para todo el mundo, y dentro de esa multitud habrá 1, 2 que el Señor toca, pero es precioso ver cómo el Señor va a esas jóvenes y las va tocando de diferente manera. Hermana, las veía en un concierto en un helipuerto
en un video en YouTube, ¿cierto? Así es, sí, el video de la canción a ofrecer talleres para empresas, evangelizar la empresa. A veces le tenemos mucho miedo tocar esos ámbitos, entonces la empresa efectivamente era la encargada de impuestos en ese país. Y entonces tuvimos la posibilidad de empezar, ofrecimos unos talleres, los que quieran participar, bienvenidos sean, vinieron a nuestra casa, hicimos un taller como para unas 50 empleadas, porque fueron mujeres, la mayoría se inscriben son mujeres, entonces fue lindo, hicimos todo un taller, una jornada, y fue interesante, porque es cierto, es atractivo el mundo que la rodea, son profesionales, ganan su dinero, son independientes, algunas tienen hasta su novio, ¿no? Tienen una cierta estabilidad afectiva, pero había una experiencia de vacío. Aquellas que sienten que no es su lugar comienzan a hacerse la pregunta, ¿será que yo sí soy para esto toda mi vida? Y empiezan a ver, me acuerdo mucho que habían varias hermanas, estábamos dirigiendo esa jornada y una de ellas me pregunta, me dice, hermana, ¿por qué es tan feliz? ¿Qué encontró ella que yo no tengo? Y me pareció interesantísimo. Dije, claro, ella está contrastando con su realidad de todos los días y está mirando a alguien que de manera distinta está diciendo, mira, yo no tengo eso, una empresa, no tengo un sueldo como tú lo tienes, pero aún así soy feliz. Yo creo que es una cosa muy linda que ha pasado, Dios nos ha ido poniendo en el camino, pero también nos hemos querido meter en esos ámbitos que son nuevos para el mundo actual, ¿cierto? O sea que además ustedes que pueden tener una vida profesional, por ejemplo, tienen su carro, lo conducen, su computador y todos los medios para vivir en el mundo moderno. Por ejemplo, en mi caso, yo terminando el colegio ingresé a la comunidad, ¿cierto? Entonces no estudié antes, pero estudié después. Ya estando en la comunidad, yo ya terminé mi carrera, entonces también con esa profesión puedo servir al Señor. Y efectivamente los medios que tenemos, como un computador o un carro, nos ayudan a evangelizar mejor. Los ponemos siempre al servicio de la misión, de lo que se necesite, de, no sé, si manejo, bueno, vamos para que podamos llegar a más personas y podamos ayudarlas, ¿cierto? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque todavía queda en muchas de nuestros televidentes y muchas personas la idea de que ser religiosa, de que ser hermana de una comunidad es vivir en el pasado, vivir en un monasterio y no tener nada y no hablar con nadie, o sea, como un sufrimiento más bien. ¿Eso es un error, hermana? Claro, yo creo que es una tergiversación de la vocación a la vida consagrada, que es un regalo tan grande, y definitivamente hay que entender que también hay carismas que han respondido a tiempos concretos. En el tiempo actual que nos ha tocado a nosotras, entendemos que los medios que tenemos viviendo el espíritu de pobreza son para la misión apostólica, entonces es rico entenderlo así. ¿Cómo se puede entender el espíritu de pobreza? Porque hay mucha gente que piensa que ser pobre es como vivir sin nada. Se entiende en el tema del desprendimiento. El desprendimiento de bienes, la capacidad de renunciar. Uno puede estar apegado a un computador o puede estar apegado a una estampita de María Auxiliadora. O sea, literalmente es el espíritu, el corazón tiene que estar desprendido de todo. Y por otro lado, la facilidad de comunicarlo. O sea, saber que donde haya necesidad, yo voy a darlo para el bien de otros. O sea que si una comunidad religiosa tiene un carro, lo usa para el mercado, para llevar a las hermanas enfermas al médico, para ir a llevar el mercado a los pobres, para visitar los barrios. O sea, quiere decir que sí tienen sus medios y sí los viven, pero los viven también con un servicio a la comunidad. Exactamente. Bueno, hermanas, agradecerles habernos acompañado. Yo quiero que usted les haga una invitación a las jóvenes para que asuman una vida religiosa. ¿Cuál es el argumento que usted les da? Y a los jóvenes para que también busquen el sacerdocio. También un argumento, hermana, para que se despida y... Claro que sí, Martín, gracias más bien. Bueno, yo lo que les digo de corazón es, definitivamente estamos llamados a algo grande. La vocación que el Señor pensó para ti es una vocación bellísima. Donde Él te haya puesto, donde que te quiera pensar el Señor, donde tenga el Señor pensado, tienes que preguntarte qué quiere el Señor de ti. Yo la invitación que hago es, primero, no tengamos miedo. No tengas miedo de preguntarte. Y segundo, si tu corazón está inquieto por algo, quieres conocer una comunidad de vida consagrada, quieres conocer el sacerdocio, no tengas miedo de dar el primer paso, como lo ha invitado el Papa Francisco. Demos el primer paso, no solamente en el tema de paz, también en el tema de arriesgarnos a la aventura de seguir a Cristo. Y considero que buscar una persona que te pueda ayudar, sea un sacerdote, una religiosa, una persona que con conocimiento pueda orientarte en este proceso. Y de verdad, de corazón les digo por mi experiencia, el Señor no quita nada y lo da todo.
absolutamente todo y sobre todo la experiencia de plenitud que no se irá del corazón jamás. ¿Cómo las pueden ubicar a ustedes? Nos pueden ubicar, nosotras estamos ubicadas ahorita en Marinilla, y si nos quieren llamar, nos pueden llamar al 559-3793 o también nos pueden encontrar en Facebook como Siervas del Plan de Dios. O en internet, ¿no? También exactamente en nuestra página web, Siervas del Plan de Dios. Bueno, hermana, despídase de nuestros queridos televidentes, denles un saludo y la esperamos nuevamente por acá en el programa. Muchas gracias. Bueno, me alegra haber compartido con ustedes un poco de nuestro carisma, de quiénes somos. Me alegra también que se den este espacio para meditar en la palabra de Dios, para dejar que Jesús les hable a través de otras personas también y de su palabra sobre todo. Bueno, invitarlos a que continúen su vida cristiana, a que busquen siempre a Jesús y busquen estar cada vez en una amistad más profunda con Él. Bueno, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hermana, a ustedes por estar acá. Gracias, Marta. Bueno, queridos televidentes, recuerden, la misa el domingo es un precepto, o sea, es un mandato del mismo Dios que nos ama y nos quiere con Él. Y recordemos que la misa tiene un sustento bíblico y es la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23, lo que comúnmente vemos en las casas como la última cena. Mucha gente, sobre todo los protestantes, dicen, ¿dónde está la misa en la Biblia? Es la última cena, la cena de Jesús que se sigue partiendo cada domingo o todos los días en la Iglesia Católica. Recuerden nuestro eslogan, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y damos los agradecimientos a don William Toro, al Canal de la Unión, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote y a cada uno de ustedes por habernos acompañado este domingo. Los esperamos nuevamente. Recuerden, estamos comenzando diciembre, un mes dedicado para celebrar no fiestas, no parrandas, no borracheras, sino los cumpleaños de Jesús. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, tengamos una actitud apropiada para con nuestros niños, las personas mayores y todos, que sea una fiesta de cumpleaños sana, no como a veces se vuelve una corrupción. Tengan una buena semana, Dios los bendiga. Todo su amor, deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor